Denme un segundito, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración para que Dios bendiga, hermanos, la predicación del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Y te ruego, Padre Celestial, que, pues, Señor, yo sé que en la semana el trabajo es cansado, las actividades cotidianas hacen que se acumule el desgaste físico. Y entiendo, Padre, que también estar sentados durante un tiempo largo no es muchas veces lo más sencillo. Pero te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos prepare, nos capacite, nuestra mente, nuestro corazón estén aquí. Y en la medida de lo posible, Padre, todos estemos atentos a la predicación de tu palabra. Bendice los temas que se desarrollan en el resto de la escuela dominical, para que, Señor, cada uno de ellos sea edificado y hoy salgamos de tu casa habiendo aprendido tu voluntad, Señor. Te ruego que tú continúes con nosotros y bendigas la predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Las Parábolas de Jesucristo. Voy a pedirles de favor que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, por favor. Lucas, capítulo 5, por favor. Estamos estudiando una serie que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Y voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5. La parábola que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se llama la parábola de los odres y el vino. La parábola de los odres y el vino. Quiero decirles, hermanos, a manera de introducción, quiero llevarles en su mente, en su corazón, en sus pensamientos a lo siguiente. La Biblia dice, hermanos, que meses antes que Jesucristo empezara su ministerio público, un hombre llamado Juan, conocido como el Bautista, había andado en toda la región de Palestina predicando y bautizando. Juan se dedicó a preparar a las personas para la llegada de Jesucristo. Juan, en la medida en la que fue creciendo, fue ganando discípulos, entre ellos varios de los apóstoles que terminaron, o varios de los hombres que terminaron siendo apóstoles de Jesucristo, lo fueron porque ellos ya habían sido, primero que nada, discípulos de Juan. Pero el número de discípulos que seguían a Juan era elevado, había un número indeterminado, pero había un buen número de discípulos. Lo más natural era que cuando Jesucristo apareciera, y de lo cual Juan y sus discípulos se enteraron, era que los discípulos de Juan el Bautista pues empezaran a seguir al Señor Jesucristo, puesto que para eso los habían preparado. No sé si estamos de acuerdo. Era lo más natural. Ya está aquí Jesús, de quien les he hablado, para quienes los he preparado, que ustedes reciban y conozcan, ya está aquí. Pero por alguna razón, incluso el propio Juan el Bautista, aquellos que han leído la Biblia, estando incluso en la cárcel, todavía le manda un mensajero a Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Para preguntarle, ¿eres tú o vamos a esperar a otro? Y Jesús ya le da una respuesta que de momento no es yo lo que quiero remarcar. Al quedarse aquellos hombres que seguían a Juan el Bautista, pues siguieron predicando lo que Juan el Bautista quería, pero sobre todo nos vamos a dar cuenta que al ser de extracción judía, había ciertas costumbres, ciertos ritos, ciertas ceremonias que, a pesar, insisto, de ser discípulos de Jesús, ellos todavía seguían obedeciendo, todavía seguían practicando. Cuando ven a Jesús salir, cuando ven que a Jesús lo empiezan a seguir otros varones que también se convierten en sus discípulos, esto les crea duda. Ellos ven lo que ellos practican, ven lo que practican los discípulos de Jesucristo, y entonces se quedan con una inquietud. Pero afortunadamente no solamente se quedaron con la inquietud, sino que fueron personalmente con el Señor Jesucristo para preguntarle por qué las cosas estaban ocurriendo de esa manera. Ante la pregunta de estos discípulos de Juan el Bautista,
Jesucristo les va a dar la respuesta y va a utilizar 3 parábolas muy pequeñitas para enseñarles por qué. De hecho, hermanos, en honor a la verdad, estas parábolas que vamos a estudiar el día de hoy muy probablemente fueron de las primeras que Jesucristo dijo. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es el tema número 21. Para este momento hemos estudiado casi 30 parábolas. Pero decidí tomar este momento para hacerlo ahorita, porque yo creo que, o yo esperaría que a este momento, a esta altura, lo que hemos aprendido de las parábolas ya nos permita ubicar e identificar cuál era el propósito de Jesucristo, y entonces podamos comprender bien qué es lo que Jesús quería darle a entender a aquellos discípulos de Juan. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 33 al 39, si me hacen favor de seguir con sus vistas. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Hermanos, vamos a tratar de comprender la pregunta: ¿por qué nosotros ayunamos, oramos, incluso los discípulos de los fariseos, y tus discípulos no lo hacen? A ver, por ley, es decir, la ley de Dios. La ley de Dios obligaba al judío a ayunar solamente una vez al año, en el día de la expiación. El día de la expiación, en términos religiosos de aquella época, era el día más importante para el pueblo. Era el día más importante. Era una fiesta, una celebración. La vamos a estudiar después en la escuela dominical. Caía entre los meses de septiembre y octubre de nuestro calendario moderno. Era el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre del holocausto, la ofrenda por el pecado anual de todo el pueblo. Ese día era un día de contrición. Y en ese día de contrición o de tristeza, el pueblo en general, particularmente los varones como miembros de familia, como líderes de la casa, estaban obligados a ayunar. De allí en fuera, el pueblo solía practicar el ayuno, pero era de acuerdo a las necesidades que cada uno tuviera. No era ya obligatorio. Pero resulta que los fariseos, que eran en su gran mayoría el grupo religioso político que dominaba en la época de Jesucristo, además de los escribas y además de los saduceos, habían establecido como norma, porque ellos eran muy religiosos, a ellos no les interesaba tanto lo que decía la ley, sino lo que decían ellos. Se había convertido, en lugar de ser de un pueblo de la escritura, en un pueblo de leyes, tradiciones y costumbres. No suelo ser, y no es mi deseo ser ofensivo, probablemente lo suene. Pienso en el catolicismo, ¿no? El catolicismo está lleno de ritos, de tradiciones y de costumbres, pero no son cosas que Dios manda. No es una iglesia que se preocupe porque este libro se obedezca, sino porque se obedezcan los ritos, las tradiciones y costumbres del Papa, de los concilios X, Y, y Z. Así era en la época de Jesucristo, lamentablemente. Pero en virtud de que había sido puesto habían sido impuestos por el cuerpo gobernante político, se había convertido en ley. De tal manera que entonces ayunar y orar era algo que se tenía que hacer una y otra vez. Ya no era algo voluntario, era algo forzoso.
Y como finalmente crecieron con esas costumbres, a pesar de que estaban siguiendo a Juan el Bautista, sus discípulos, y éste los estaba llevando a Jesús, ellos seguían finalmente rigiéndose por lo que el pueblo común hacía, porque ellos habían salido de ese pueblo. Es como hoy en día, hay mucha gente que viene a la iglesia, acepta a Cristo y durante un buen tiempo sigue todavía teniendo allí sus santos, su virgen, su palma bendecida, sus ajos, sus cebollas, sus sanfulanos, sus sanmenganos, su Buda, su incienso o lo que quiera, porque es muy difícil romper con las costumbres. Así que por ese lado no voy a juzgar, ni a la gente de hoy, ni a la gente de la época de Jesucristo. Solo los estoy contextualizando para que entendamos, para que yo me dé a explicar, el por qué Jesucristo dio esta parábola. Era tanta la obligación que tenía el judío de ayunar que tenían que hacerlo 2 veces por semana. Ya ni siquiera una vez cada 15. La ley decía una vez al año, pero el fariseo decía 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Porque según la tradición judía, cuando Moisés subió al monte Sinaí, subió un jueves y bajó un lunes. Entonces esos 2 días se convirtieron en santos, ¿verdad? Y entonces tenían que ayunar. ¿Por orden y obra de quién? De ellos. Es como hoy la cruz, ¿no? Un instrumento de sufrimiento es un instrumento de adoración. Y mucha gente trae por allí una crucecita. Tampoco voy a decir nada. Pero la tradición hizo que un instrumento de muerte se convirtiera en un instrumento de adoración. Eso no es algo que diga Dios, que mande Dios, pero como la costumbre lo dice, se ha vuelto ley para todo el mundo. Este tipo de cosas, lamentablemente, son las que vivimos las personas cuando no estamos apegados a la palabra de Dios, y eso estaba pasando también con el pueblo de Israel, lamentablemente. Entonces, en resumidas cuentas, los seguidores de Juan el Bautista no se habían desapegado de las tradiciones, no se habían desapegado de las costumbres, las seguían llevando a cabo, seguían preparando a la gente, seguían preparando al pueblo para la llegada de Jesucristo, pero Jesús ya estaba allí, hermanos. ¿Cómo preparar a la gente para la venida de Jesús si Él ya estaba allí? No comprendían entonces la plenitud de la palabra, lo que implicaba la persona de Jesucristo. Jesucristo era Dios mismo, pero insisto, algo que yo aplaudo es que no se quedaron con la duda, fueron a preguntarle al propio Señor Jesucristo. Por eso yo como pastor, hermanos, cuando doy clases o predico, tal vez no tanto en la predicación, pero sí en la clase, pero si aún hubiera dudas, al terminar puedes preguntarme acerca y te pregunta, oye hermano Germán, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No comprendí aquello. No te vayas con unas dudas de las que traías, pregunta. Porque tiene que llegar el momento en el que la palabra de Dios, este libro, es el que tiene que ser no solamente la fuente de nuestra respuesta, sino la que nos esté llevando únicamente al Señor. Y entonces ellos fueron con la persona correcta, en este caso con Jesucristo, para plantearle, hermanos, esa pregunta. Y entonces el Señor les respondió con unas parábolas. La respuesta de Jesucristo, hermanos, en nuestra cultura de hoy sería un poco difícil de comprender para quienes no están o no estamos familiarizados ni con las costumbres bíblicas ni con los tiempos bíblicos. Entonces permítanme tomarme unos minutos para explicar lo siguiente. Jesús les dice: pueden los que están de fiesta, pueden los que están el esposo, mientras el esposo está entre ellos, dedicarse a ayunar. ¿Qué les dije que era el día del ayuno, hermanos? Un día de contrición y por ende de tristeza por alguna petición, alguna situación que se había llevado delante de Dios. Bueno, en la mentalidad judía, Dios, Jehová el Señor, se había comparado a sí mismo en su relación con su pueblo. Jehová se había comparado a sí mismo en su relación de amor para con su pueblo con un esposo, y a Israel con una virgen que se convirtió en su esposa. De tal manera que en la mentalidad judía, Jehová era el esposo, metafóricamente hablando, e Israel era la esposa. Y Jesucristo dice: yo, el esposo, estoy entre ustedes. ¿A quién se está equiparando Jesús? A Dios, a su Padre.
Él está diciendo, yo Dios, yo el esposo, estoy aquí. Y es para que ustedes estén llenos de gozo. Implícitamente, Él está resaltando su deidad al aplicarse a sí mismo el término esposo. 2, les habla de los odres. Los odres, hermanos, eran recipientes de cuero curtido. Normalmente era cuero de cabra. El cuero de la cabra, hermanos, tiene la facilidad que al curtirse se podían formar unas especies de ánforas. En esa ánfora, hermanos, se echaba el vino nuevo, y el vino nuevo, hermanos, o el jugo de uva, porque el vino nuevo en la Biblia es el jugo de uva recién exprimido. Una vez que se guarda y se tapa, empieza un proceso de fermentación. El proceso de fermentación hace que ciertos líquidos, ciertos gases se vayan generando, y eso hace que el volumen del líquido que hay allí se vaya expandiendo. Pero dado que el cuero, o el odre como se llama, estaba nuevo, tenía la capacidad de estirarse. Se echaba la cantidad que ese recipiente sostenía, de tal manera que cuando el proceso de fermentación se había dado, ya se había inflado lo suficiente, hasta donde podía aguantar, o como decimos a veces nosotros, ya había dado de sí lo necesario. De tal manera que nadie se atrevería a echar en ese recipiente, aun cuando se vaciara un poco de vino, echar más vino nuevo. ¿Por qué, hermanos? Porque ese vino nuevo iba a iniciar ese proceso de fermentación, aun cuando se había combinado con el otro, o bien utilizarlo para un vino nuevo, y entonces se iba a reventar. Ya no tenía la capacidad de dar para más. Entonces nadie en su sano juicio utilizaría un odre viejo para echar un vino nuevo, es decir, un vino del cual se espera que inicie un proceso de fermentación. 3, dice Jesús, nadie toma una tela nueva en una tela vieja que se ha rasgado para colocar allí un remiendo. Hermanas, habitualmente, ¿qué pasa con una tela nueva cuando la lavas? Hermanos, se encoge. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Quiero que me arregles esta prenda y córtala aquí y muévela ya y haz esto, y la lavas la primera vez y dices, ya no me viene. Se te olvidó que puede encoger. Entonces dice Jesús, tienes un lienzo, tienes una tela rasgada y dices, tengo este trapito nuevo, se lo voy a colocar. Pero ¿qué crees? Se va a encoger, y entonces esa tira, vamos a llamarla así, que apenas se quería ver, te lo va a romper completamente. 4, el ayuno era una buena práctica. Claro que sí, no había nada de malo en el ayuno. El obligatorio, dijimos, una vez al año. Cada quien podía, también dije, ayunar sin ningún problema, dependiendo de las circunstancias. Había muchas razones por las cuales ayunar: cuando tenías algún problema, cuando estabas esperando la voluntad de Dios, cuando tu vida estaba en peligro, cuando tenías algún proyecto de vida o alguna situación complicada. Individualmente tú decías cuándo y cuánto tiempo ayunar. No hay una regla, no hay una ley que determine, aunque el judío que ayunaba solía hacerlo durante 3 días por lo menos, lo cual tampoco implica que sea una línea a seguir. Pero habitualmente entonces el ayuno, al ser un día de contrición, contrastaba con el hecho de que Jesús estaba entre ellos, y era tiempo para alegrarse, tiempo para regocijarse. La pregunta ahora es, ¿por qué Jesús utilizó estas parábolas o estos ejemplos para responderle, en este caso, a los discípulos de Juan el Bautista? ¿Qué pensamientos? Aquí no está Jesucristo para poder preguntarle, pero permítanme plantear la siguiente pregunta, hermanos, que creo que no ofende ni a la Escritura y creo que al Señor tampoco. ¿Qué pensamientos tendría Jesucristo? ¿Qué ideas tendría Él en su mente? ¿Qué quería comunicar, no solo a los discípulos de Juan, sino a los demás oyentes, utilizando estas parábolas? Es fácil saberlo. El pueblo de Israel era un pueblo que había sido educado para esperar la venida del Mesías, y una vez que ese Mesías estuviera aquí, esperar su segunda venida.
una vez que hubiese pasado por el proceso de sacrificio, por el proceso de muerte. Jesucristo les va a enseñar a los discípulos de Juan, por lo menos, hermanos, 4 cosas. La primera es que ellos habían esperado, nada más para que tengan una idea, cuando Jehová el Señor anunció el protoevangelio, es la primera vez que habló del evangelio en el huerto del Edén, estamos hablando de unos 6,000 años aproximadamente. Isaías allá por el 830 antes de Cristo quizás, o Zacarías como por el 400. Habían esperado siglos a la venida de Jesucristo, y lo esperaban aparentemente con mucha ansiedad, con mucha alegría, con mucho gozo. Lamentablemente no fue así, pero así debió de haber sido. Y Jesús lo que les está diciendo es: mi presencia, el que yo esté aquí, debería de ser un proceso, un tiempo, un momento en el que todo mundo esté alegre. No es tiempo para ayunar. Imagínate, hermano, que quieres celebrar tu aniversario de bodas. Y aunque lo podrías hacer, alguien te pregunta: oye, ¿qué vas a hacer de comer? Nada, porque ese día vamos a ayunar. Vas a celebrar el cumpleaños de tu esposo. Esposo, vamos a celebrar tu cumpleaños. ¿Qué va a haber, esposa? Nada, ese día vamos a ayunar. Como que está fuera de lógica, ¿no es cierto? Más si en lugar de lavadero tiene lavadora, pues pobrecitos, ¿no? Piensen en nosotros, por favor, hermanos. Conste que no estoy diciendo a las esposas, siempre digo los esposos para que no digan: el hermano Germán siempre con nosotras, no. No sé si me estoy explicando. No, es un día para celebrar, y aunque no hagas nada de comer, es un día de fiesta. ¿Sabes qué? Mira, pues no tenemos la economía, pero pues vamos a hacer unos huevitos, un arroz, unos frijolitos o un bolillo con un pan, pero vamos a estar contentos. Es nuestro aniversario, es el cumpleaños. O sea, la fiesta es lo de menos, es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo de alabar al Señor. Entonces, por eso le están preguntando: ¿por qué tus discípulos no guardan esas costumbres obligatorias de ayunar? Jesús no les está diciendo: está mal lo que ustedes hacen. Les está diciendo: es porque ellos están gozosos de que yo esté aquí, y ustedes deberían de estar gozosos también de que yo esté aquí. Y la segunda cosa que Jesucristo les va a decir es que Jesucristo es el esposo. Ya lo dije hace rato. Hermanos, les voy a leer Mateo capítulo 4, escúchelo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿A qué se dedicó Jesucristo, hermanos, durante sus 3 años de ministerio? ¿A qué? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. En el mundo griego, hermanos, en la Biblia, los escritores de la Biblia tomaron prestados varios términos seculares para describir acciones relacionadas con Jesucristo. La palabra evangelio en el mundo griego describía un momento de gozo. Si el ejército de una ciudad iba a la guerra y ganaba, se tomaba un heraldo para que fuera corriendo a la ciudad y entraba por la ciudad gritando: victoria, victoria, victoria. Y se hacía fiesta, todo el mundo aplaudía y se regocijaba porque había traído el evangelio, una noticia de gozo, de alegría. Se hacían fiestas, y cuando llegaba el general con su ejército o el capitán vencedor, lo recibían con vítores porque había ganado. Era motivo de gozo, no de tristeza. Cuando ya en aquel entonces habían empezado lo que hoy son los Juegos Olímpicos, iban a las carreras, iba algún grupo de deportistas de la localidad, ganaba una medalla, hermanos, entonces se enviaba también un heraldo, iba corriendo y entraba gritando lo mismo: victoria, victoria, y era momento de gozo y de alegría. Lo que esa palabra comunicaba, alegría, se tomó prestada para decir: tal cual la alegría que te genera saber que ganaste en la batalla o ganaste en una justa deportiva, quiero que te goces de saber que el reino de los cielos se ha acercado para ti.
que Jesucristo vino personalmente a morir en la cruz del Calvario por ti. Sufrió por ti, derramó su sangre por ti, resucitó por ti, para que tú puedas tener vida eterna. Por eso es que Jesús esperaba que hubiera gozo, que hubiera alegría, pero además dice el esposo, diciendo: yo soy Dios. Isaías, ¿quién profetizó que iba a venir? ¿Cómo dijo Isaías que se iba a llamar el niño? ¿Cómo que se le iba a llamar al niño? ¿Y por qué le pusieron Jesús entonces si no Emanuel? ¿Quién se equivocó? Nadie se equivocó. El profeta está haciendo referencia a que cuando ese niño creciera, sería reconocido como Dios entre los hombres. Dios mismo se ha hecho carne, está entre nosotros, vamos a disfrutarlo, vamos con Él. Por eso yo decía hace rato, ¿por qué los discípulos de Juan no estuvieron con Él? ¿Por qué todo el pueblo no estaba disfrutando con Él? Emanuel allí estaba. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14, llamarán su nombre Emanuel. Jesucristo, hermanos, nunca utilizó ninguna figura, ninguna ilustración de manera arbitraria, de manera secundaria, o es algo que se le ocurrió en el momento. Él siempre trató de dejar algo en la mente y en el corazón de las personas, como lo espera también. ¿Qué espera el Señor? ¿Cómo espera Dios que estemos aquellos que hoy hemos escuchado el Evangelio? Por favor, vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 12. Me llama la atención que Jesucristo compara su venida con una boda. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Dice, el que está de bodas. Pregunto, hermanos, ¿sí se dieron cuenta de eso? Dice, el que está de bodas está celebrando, está contento porque el esposo está con ellos. Él está celebrando su venida al mundo, el proceso de salvación al mundo, con una boda, con un compromiso, con un sellar algo. Y me llama la atención que la relación de Jesucristo con la iglesia es denominada de la misma manera. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. La palabra de Dios dice así. Después vamos a leer Apocalipsis 19, 7 y 8. Primero, 2 Corintios 11, 2. El primero dice, es decir, Corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. ¿Quién es el sujeto de la oración en este verso? Cristo. ¿Cómo está llamando a Cristo Pablo? El esposo. ¿Ya se dieron cuenta? Está llamando a Jesucristo el esposo. ¿Y a quién le está hablando Pablo? A la iglesia. Está comparando a la iglesia ¿con quién? Con una novia. La iglesia debe de estar esperando el regreso del esposo con gozo, con alegría, con regocijo. Porque así como en aquel entonces Dios se había comprometido con el pueblo a enviar a su Mesías y cumplió, Dios se ha comprometido con la iglesia, Jesucristo se ha comprometido con la iglesia en regresar por ella y va a regresar por ella. Por eso en Juan 14 les dijo: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, y si me fuere, ¿verdad?, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, me los voy a llevar para que estén conmigo mismo, para que allí donde yo estoy, ustedes también estén. Y esas palabras de Jesús evocan el proceso de desposorio que había en la época de Jesucristo. Eso es lo que hacía un hombre que se comprometía con una esposa. Iba a la casa de su padre, literalmente, a construir una casa, y después ya venía con la esposa que se había prometido y se la llevaba a morar con él. La figura del esposo y la novia. Lo último que va a hacer la iglesia del cielo con Jesucristo, Apocalipsis 19, 7 y 8.
Todavía no llegamos a la aplicación en sí de la parábola, estamos comprendiendo el porqué, estamos comprendiendo los símbolos. ¿Qué quiso decir Jesús con cada símbolo? Y entonces voy a dar la aplicación. ¿Qué quiso enseñar Él? Ya espero haberme explicado, entendemos por qué habló del esposo, por qué los odres, por qué el vino, por qué el remiendo el cual no se puede incorporar o no se le puede arreglar con uno nuevo, porque la rotura puede ser mayor. Estamos entendiendo que hay un proceso de compromiso también. Dice Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o son las acciones justas ¿de quién? De los santos. Entonces, hermanos, lo que Jesucristo está queriendo colocar en la mente y en el corazón de los discípulos de Juan el Bautista es que la presencia, la enseñanza de Jesucristo entre ellos era algo nuevo. Era algo que tenían que disfrutar con gozo, con alegría. O bien que las enseñanzas eran nuevas o agregaban cosas nuevas. Hermanos, la ley que ellos seguían estaba representado por esos odres viejos. Esa ropa rasgada que ya no servía representaba esa ley. Es decir, ya la ley había cumplido su propósito. La ley era buena, el Padre la dio. No era mala, el Padre la dio. Pero ya había cumplido su propósito, ya era algo viejo. No se podía combinar con lo nuevo que era la persona o que era la enseñanza, hermanos, de Jesucristo. Por eso Él era como ese vino nuevo, que no se podía combinar, que no se podía entrelazar con lo viejo. Era incorrecto, era impropio. Lo bueno, la calidad de lo viejo ya se había cumplido, venía algo nuevo. La enseñanza de Jesús era como ese vino nuevo que si se recibía, se dejaba reposar, iba a terminar como eso viejo y se iban a terminar dando cuenta que era algo bueno, que era algo mucho mejor. Sin embargo, Jesús dice, quien ha tomado el vino viejo ya no quiere tomar el nuevo, no se quiere esperar. Porque lo que Jesús está diciendo es, ustedes están tan acostumbrados a lo viejo que no quieren aceptar lo nuevo que implica mi persona. Comentaba yo hace rato, hermanos, en la parte introductoria, que qué difícil es para una persona que se acerca a Cristo romper con lo viejo. Una de las cosas por las cuales mucha gente rechaza recibir a Cristo es porque le cuesta abrazar la enseñanza de Jesús. Le cuesta entender que Jesús es lo nuevo, es suficiente, es perfecto, es motivo de gozo, es motivo de alegría. Siguen creyendo que lo viejo es mejor. Hermanos, quiero contarles algunas anécdotas. Hace tiempo fui invitado a compartirle de Cristo a una dama. Ella escuchó con mucha atención. Y hubo un momento en el que ella me planteó una pregunta y me dijo, pero es que ¿qué tengo que hacer con mi virgen? Y le dije, ¿por qué me preguntas por eso? Y se echó a llorar. Y yo me desconcerté porque lloraba abundantemente y le dije, disculpa, ¿te ofendí con algo? ¿Dije algo impropio? Me dijo, no. Le digo, ¿por qué lloras? Dice, porque ¿cómo voy a darle la espalda a la religión de mis padres? ¿Cómo voy a traicionar lo que ellos me enseñaron? Decía, la Virgen fue de mi tatarabuela, de mi bisabuela, de mi madre, y ahora es mía, y yo se la pienso dejar a mis hijos. ¿Cómo puedo yo romper con eso? Y yo le dije, mira, yo en ningún momento te he dicho que tú le hagas algo a esto. Y le pregunté,
¿has comprendido el mensaje que te he dado? Es decir, ¿has entendido que tú como yo eres pecadora? Sí. ¿Has entendido que si tú no te arrepientes de tus pecados, vas a ir al infierno? Sí. ¿Has entendido que si tú no le pides perdón a Jesucristo, tú no puedes ir al cielo? Me dijo, sí. ¿Has entendido que si tienes fe en la muerte y resurrección de Jesús, tú puedes tener la vida eterna? Me dijo, sí. Le dije, toma una decisión. Me dijo, no, yo me quedo con lo que tengo. Porque si ustedes me van a obligar a dejar esto, le dije, nadie te va a obligar a nada. A nada. Y si tú un día me invitas a tu casa y yo veo que tienes allí tu imagen, yo lo voy a respetar, no te voy a señalar por nada. Pero sí te voy a decir una cosa. Yo te voy a invitar a que leas la Biblia, a que leas la palabra de Dios. Y cuando leas la palabra de Dios, si tú descubres allí que algo en lo que tú piensas, en lo que crees o lo que haces no le agrada a Dios y tú quieres honrar a Dios, tú vas a decidir qué vas a hacer, no yo. Yo no te voy a poner ninguna regla. Yo solo te voy a pedir que leas la palabra de Dios. Y Dios, a través de su palabra, te va a ayudar a comprender que hay cosas en nuestra vieja vida que deben ser sustituidas por algo mejor. Y eso mejor es Cristo. ¿Y saben qué me dijo ella? No. Me niego a aceptar a Jesús. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Lo que yo les doy es nuevo, es mejor, pero no puede entrar dentro de la ley. Es algo tan nuevo que no viene a remendar lo viejo de la ley. Es para su gozo, para su alegría, para su salvación. Pero ustedes están tan acostumbrados a lo viejo, dice, que no quieren probar lo nuevo. Hermanos, y es que el cerebro tiene una característica. El cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Cuando yo como persona vengo a Cristo y tengo una manera de ver la religión, de ver a Dios, de ver a la Biblia o de hablar con Dios, y empiezo a ver la palabra de Dios, me voy a ver viendo, repitiendo ciertas frases, ciertas actitudes, que de repente vas a decir, oye hermano, es que no tienes que orar de esa manera, ya no tienes que decir esto, ¿no? O el nuevo creyente termina de orar y le hace, amén. Y tú le dices, oye, no hagas eso no está bien. No le digas nada, hermano, no le digas nada. Déjalo. ¿Por qué? Está aprendiendo. Me da tristeza cuando a veces, hermanos, los creyentes le queremos meter el evangelio a la fuerza a la gente. Y si tú no dejas esto, tú no te puedes acercar a Dios. ¿Quién dijo eso? Nadie dijo eso. Jesús dijo, si tú vienes a mí, si tú confiesas con tu boca que yo soy el Señor, tú vas a ser salvo. Si crees en Jesús, vas a ser salvo. El cambio, la transformación, los hábitos, ¿quién los va a hacer tú? No, el Señor, su Espíritu Santo. Él es el que hace cambiar la mente. Y a la medida en la que voy sustituyendo lo viejo por lo nuevo, entonces yo digo, esto ya no, esto tampoco. ¿Sí me explico? Entonces, la parábola de Jesús tiene como propósito hacerles saber a la gente de su tiempo, a los discípulos de Juan, a ti y a mí, que su venida es motivo de gozo, que Dios cumple su palabra, que podemos confiar en Él. Que la idea no era combinar lo viejo con lo nuevo, sino que esperar a que lo nuevo fermente en nuestro corazón, que nuestro corazón se expanda, se ensanche, disfrute lo hermoso del Señor, ¿verdad? Y nos demos cuenta que no solamente es hermoso, sino que es mejor. Incluso el apóstol Pedro en alguna ocasión a la gente de su tiempo, acompáñenme a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, hermanos, espero que con esto que estamos aprendiendo el día de hoy, no herir alguna susceptibilidad. Jesús, la palabra del Señor es clara, es contundente.
hermanos, cuando una persona se acerca a Cristo de corazón, va a tener un choque. Es como un choque cultural, es un choque emocional. Porque de repente llegas a Cristo y te das cuenta que hay muchas cosas que habías creído en tu vida, o que yo había creído en mi vida, que había practicado en mi vida, y digo, Dios, todo eso estaba mal, o esto estaba mal, o ¿por qué hice esto? Bueno, está bien, era ignorancia. Ahora, haz lo correcto, lo que dice la palabra de Dios. En la época de Pedro, la gente se excusaba de la misma manera. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 al 19. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, ¿qué dice? Ojo, Pedro dice, si ustedes escuchan el Evangelio de Jesucristo, van a ser rescatados ¿de qué? De su vana manera de vivir. ¿Y qué es algo vano? Vacío, hueco, sin sentido, sin razón, sin propósito. Hermanos, quiero regresarme y ser justo en lo que con lo siguiente. Tú y yo estamos obligados a respetar la fe de cualquier persona que nos encontremos, sin importar la que sea. Va de nuevo. Todos los que estamos aquí estamos obligados a respetar la fe, la religión de cualquier persona que nos encontremos. Porque en todo lugar hay gente que con toda honestidad está allí aprendiendo, creyendo que es la manera correcta en la que se debe acercar a Dios. Podríamos decir, bueno, ¿por qué no han investigado? ¿Por qué no han leído la Biblia? No, hay mucha gente en muchas religiones falsas que con toda honestidad guarda todo lo que le han dicho que guarda. Y por eso tradicionalmente le han heredado a sus hijos eso. El problema es que ellos y sus hijos están viviendo algo vano, algo que no sirve, que no les lleva a ningún lugar. Millones de gentes a través de la historia han muerto creyendo que van a ir al cielo, y hoy están en un lugar de condenación eterna, porque lo que creyeron fue vano. Hermano, tú y yo tenemos que predicar lo que es correcto. Tenemos que predicar de Cristo. Siempre hay folletos en la puerta, allá abajo, llévate folletos, comparte de Cristo, porque es muy fácil juzgar a los demás. Sí, es que esas religiones mentirosas, sí, es que esos fulanos de tal. No, Dios no nos puso a juzgar a la gente. Nos pide amarlas y preocuparnos por ellos. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Pedro le dice, el Señor los quiere rescatar de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, en esos ídolos, imágenes que adoran o costumbres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, quiero que por favor observen la imagen que está al frente. ¿Podrías, Mago, apagar esa luz, por favor? Una persona que se acerca a Cristo es una persona que tiene que tomar decisiones radicales, porque llega el momento en el que tiene que decir o Cristo, o mis ídolos, o las filosofías que sigo. Pero no las podemos seguir todas. Hoy en el mundo hay algo que se conoce como sincretismo. El sincretismo se practica por aquella persona que en la mañana practica brujería, en la tarde va a una iglesia a adorar a Dios, y en la tarde, ¿verdad?, prende inciensos a Buda o a San Quintino, hacia no sé quién. Es decir, la unión de muchas cosas. Yo comentaba hace tiempo, hermanos, en una predicación,
Entonces, aquellos hermanos que están aquí la van a recordar, los que nos visitan, decía yo, un día me subí a un microbús, y en el microbús el motor tiene una tapa grande, y yo les dije, la persona tenía ahí como unos 16, unos 15, por lo menos unas 15 imágenes. Tenía a San Martín Caballero, tenía a San Charbel, tenía a Buda, tenía a la Virgen, tenía a este ídolo de los narcos, tenía a San Martín Caballero, tenía a muchas cosas. Tenía una ranita, tenía un elefante, y cuando yo subí me pregunté, este hombre, de todo eso, ¿en qué cree realmente? Te pregunto a ti, ¿ese chofer en qué realmente cree, hermanos? En nada. Entonces, no, espérame, ¿cómo no va a creer en nada si trae todo eso? No cree en nada, porque si creyera en algo, traería nada más eso. Si creyera en Buda, traería nada más a Buda. Si creyera en la Virgen, nada más traería a la Virgen. Si creyera en Jesús, nada más traería a Jesús. Pero como trae todo, porque culturalmente nos han enseñado que pues más vale, ¿no? Más seguro. Mejor préndele su velita a todos porque pues alguno te ha de servir, ¿no? Y ahora que las filosofías orientales ya llegaron a América, hay que practicar el Reiki, hay que practicar el Feng Shui, hay que practicar el Tai Chi, hay que practicar todo lo que termina con Chi, Chon y Chan, ¿no? Esas son todas filosofías que hoy mucha gente se ha apropiado como buenas y ha hecho de ello una religión. Pero vienes a Cristo y tienes que tomar una decisión radical. Y radical es, Jesús es el único Salvador. Y nada de eso es comparable con Él. Y entonces Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan, ellos están en lo correcto, ustedes deberían de gozarse también con ellos. Porque el esposo, que es Dios, yo que soy Dios, he venido. No es momento de contrición, pero necesitan tomar una decisión firme. Cuando leemos los evangelios, entonces, hermanos, nos damos cuenta que Jesucristo nunca quiso combinar la ley con su palabra, como es completamente incorrecto combinar el cristianismo con cualquiera de estas cosas. Ojalá que eso no pase en nuestra iglesia, hermanos, de verdad. Le pido yo mucho a Dios que no pase. Pero yo he sabido de creyentes de años que tienen sus veladoras prendidas, su vasito de agua detrás de la puerta, su amuleto, su estampita o su bolsita roja ahí con sus frijolitos, ¿verdad? Con sus moneditas. Hermanos, eso es muy peligroso. Porque cuando tú haces eso, estás adorando al diablo. Decide de una vez, Dios o el diablo, punto. Pero no puedes estar jugando, no puedo estar jugando. Cristo no es Él no nos llama a practicar una religión sincretista, sino una vida dependiente de Jesucristo y a gozarnos con Él. Combinar solamente lleva al error a la gente y a la perdición, y mucha gente hoy solamente está yendo a la perdición. Qué preocupante es cuando la gente cree que la falsa religión de sus padres, que según ellos no deben de traicionar, pero que les lleva a la muerte y a la condenación eterna, es mejor que seguir a Cristo. Jesucristo, hermanos, trajo noticias de gozo. El reino de los cielos se había acercado, pero la gente prefirió quedarse con lo viejo y no aceptar su mensaje. Quiero casi terminar diciendo lo siguiente: el evangelio, hermanos, es motivo de gozo. A todos nos pasan cosas, hermanos, y todos tenemos pérdidas y vivimos tragedias. Pero no permitamos que eso nos robe la alegría de pertenecer a Cristo. Gocémonos con Él todos los días. Y vuelvo al punto. Jesús termina diciendo, hablando de su muerte, el esposo le será quitado. Porque Él iba a ser arrebatado de entre ellos, iba a ser llevado a la cruz del Calvario, iba a morir e iba a regresar a su gloria. Y entonces dice, cuando el esposo sea quitado, entonces, ¿qué dice? Ayunarán. El propio Señor Jesucristo, en otro momento más adelante, les habló de lo necesario que es entender que tenemos que decirle no a todo aquello que no tiene nada que ver con Él, y sí, hermanos, a la práctica de ayunar, de buscarle en oración. Vayan conmigo para ver los últimos versículos. Marcos capítulo 9. Hermano Arellanes, si gusta decirle a los hermanos de alabanza que se vayan preparando.
para que, bueno, aquí está mi hermano Marco, otros jóvenes creo que están allá arriba, sobre todo los que tocan los instrumentos, hermanos. Jesucristo sí dijo, cuando yo ya no esté, entonces ellos van a ayunar con más regularidad. Termino leyendo Marcos 9, 28 y 29. Hermanos, ¿me estoy explicando? La palabra de Dios dice así: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Paréntesis. Jesucristo está en el monte Hermón, el monte de la transfiguración, ha subido con 3 discípulos, los otros están abajo, un señor le lleva a un hijo endemoniado, ellos no pueden echarlo. Y el padre de familia, preocupado por su hijo, dice, entonces me espero a Jesús. Jesús baja y él termina echando al endemoniado. Se van y ya estando a solas, los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Tú nos diste autoridad para echar fuera demonios, tú nos diste autoridad para hacer esto, ¿por qué no pudimos? Y entonces Jesús dice en Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir, lean conmigo, sino con oración y ayuno. ¿Qué significa esto? Atención, hermanos, por favor. Los apóstoles de Jesucristo creyeron que por el simple hecho de que ellos estaban con Jesús, no se tenían que preocupar por su vida personal individual, por su comunión personal con el Padre. De tal manera que esa presencia de Él, ese poder, esa autoridad que Él les había dado, dejó de tener efecto porque ellos no tenían una comunión con el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, algún día vamos a tener una situación conflictiva, una preocupación, un incidente, un accidente, una tragedia, un momento de dificultad, una meta, un propósito, algo que realmente nos quita el sueño, nos preocupa. En ese momento tenemos que orar y ayunar. Tener una actitud de contrición delante de Dios, suplicándole a Él y haciéndole ver que aún lo más indispensable y esencial, que es el tomar los alimentos, lo hacemos a un lado para que ese tiempo lo dedicamos para orar y ayunar con Él, esperando que en su gracia Él responda y que nosotros podamos enfrentar. Por eso dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Conclusión. La venida de Jesucristo, hermanos, era motivo de gozo y de alegría, no de tristeza. Jesús, la enseñanza de Cristo no es algo que podemos y debemos de combinar con las filosofías que hay en este mundo, con otras prácticas religiosas o antirreligiosas. Si tú o yo le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, únicamente debemos de adorarle a Él y tomar una decisión radical de servirle. Él es Dios, Él es el Salvador. Él es lo nuevo. Y cualquier otra cosa vieja que en el pasado a ti te haya o creíste que te funcionó, necesitamos seguir a Cristo, que es el único que tiene poder realmente para actuar, hermanos, en nuestra vida. Al principio nos va a costar un poco. Será como ese vino nuevo que se echó, que está entrando en proceso de fermentación y cuando se prueba de nuevo ha tomado un mejor sabor. Porque en la medida en la que nosotros permitimos que la enseñanza de Jesús entre y penetre en nuestro corazón y permitimos que vaya fermentando, vaya creciendo, nos vaya llenando, vamos disfrutando y dándonos cuenta de lo bueno que fue seguirlo a Él y lo hermoso que es aprender su palabra. Que Dios les bendiga.